Bueno, pues después de 2 fines de semana que estábamos fuera, ya que salimos a Estados Unidos y a Canadá por motivos ministeriales por varios días, bueno, pues yo tuve que dejar la iglesia encargada en muy buenas manos, en líderes y servidores fieles. Entonces, pues miren, déjenme les platico algunas cosas. Pues desde luego lo que se ve, lo visible, que todo salga bien en lo que es la organización, ¿verdad?, del culto, que estén ujieres, maestros, diáconos, todo bien, y cada uno de los servidores y sus respectivos líderes hicieron un grandísimo trabajo. El grupo de alabanza, ¿verdad?, maestros, los predicadores, y déjenme les platico algo que probablemente ustedes no saben. Yo dejo 2 predicadores para cada domingo. ¿Cómo la ves? ¿Se la sabía? El primer predicador es al que usted vieron que predicó, pero dejo un segundo predicador por si al primer predicador le pasa algo en el camino. Entonces había un segundo predicador por si acaso, no sé, algo pasara y no pudiera llegar. Hay alguien que pueda tomar el lugar. Y bueno, todo funcionó bien hasta el segundo predicador que nadie conoció y nadie vio. ¿Cómo ve? Gracias a Dios por ello, y para nuestra sorpresa, no solamente todo estuvo muy bien, sino que cuando regresamos hay hasta mejoras en nuestra iglesia. Hay mejoras, hay cosas buenas. Es más, hasta me fui y no teníamos cargado el tanque de gas, y ya cuando regresé ya está cargado el tanque de gas. Yo no sé si fue milagrosamente o con una módica cantidad de dinero que se hizo el milagro, pero en realidad estamos listos para el invierno. Es decir, cuando me fui y regresé, puedo ver cómo Dios ha levantado una generación de servidores y líderes fieles que hacen el trabajo para el Señor y que las cosas sucedan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Bueno, y pensando en todo esto me hizo recordar una parábola, un suceso bíblico, una parábola de la Escritura que el Señor Jesús nos lo explicó. Y esta parábola es precisamente la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es una de las enseñanzas más profundas de nuestro Señor Jesús acerca de la responsabilidad, la fidelidad y también la fe práctica. Y en ella el maestro no solo nos habla de la administración de los recursos, sino también nos habla de la actitud con la que respondemos a lo que Dios nos ha confiado. En el corazón de esta parábola hay una verdad espiritual innegable: la fe. Y esto, fíjese, ponga mucha atención a esto, porque la fe no se mide por lo que nosotros decimos creer. Es decir, todos podemos decir: soy cristiano, amo a Dios, creo en Dios y todo eso, pero más bien la fe no es por lo que decimos creer, sino más bien por lo que hacemos con lo que el Señor nos da. Esa es la manera de medir la fe. Y el Señor Jesús usa esta historia para recordarnos que la fe auténtica se expresa en acción, diligencia y fruto. Entonces, cada talento que vemos aquí en esta parábola es una oportunidad que Dios pone en nuestras manos para avanzar en su perfecto propósito. Y el día de hoy vamos a hablar entonces sobre esta parábola y aprenderemos sobre la importancia de tener una buena mayordomía en la vida que Dios nos ha dado. Y el tema de hoy le he titulado así: lo que pasó aquí. No, lo que pasó aquí. Ya se me van a poner muy reggaetoneros, ¿verdad? Bueno, ahorita para la administración podemos cantar esa, a lo mejor, ¿no? Mateo capítulo 25, versículo 14. ¿Lo tienen por ahí? Mateo 25, 14. Vamos a leer toda la parábola para tener todo el contexto. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos.
Pero el que había recibido, asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que riego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, lo primero que quiero hablar es sobre la fe que entiende el propósito del maestro. Fíjense, esta parábola en sí ya está bien bonita y tiene mucha enseñanza, pero si conocemos el contexto, esto nos va a dar un panorama aún mejor. El Señor Jesús, ¿cuándo cuenta esta parábola y a quién? Bueno, primeramente Él habla sobre el reino de los cielos y la venida del Hijo del Hombre, y la platica, ¿verdad?, en el contexto de Mateo 24 y 25. Y Él está dirigiendo a sus discípulos esta parábola justo antes de su crucifixión, y Él está preparando a sus discípulos para este tiempo de su ausencia. Ahora, ¿qué es un talento? Un talento en aquel tiempo no es lo que para nosotros es un talento. Para nosotros un talento hoy día es una habilidad. ¿Cuántos tienen talentos, verdad? ¿Cuántos pueden decir pues, amén? Pero ahorita que les explique ¿qué es un talento? Probablemente les voy a preguntar cuántos tienen de estos talentos, y no todos tendremos de estos otros talentos. Porque un talento no es una habilidad como solemos pensar hoy, sino una unidad de medida económica, como una moneda pero grande, ¿sí? Un talento equivalía aproximadamente, ¿verdad?, a 20 años de sueldo. ¿Cuántos tienen un talento? Qué padre que diga usted, qué padre que pudiéramos tener un talento de estos, que pudiéramos diezmar de esos talentos todos, ¿verdad? Pero mire, en realidad, hermanos, un talento, imagínese, si usted ganara 1,000 pesos por mes, por año ganaría 12,000. En 10 años ganaría 120,000, en 20 años 240,000, solo si ganara 1,000 pesos al mes, pero normalmente se entiende que se gana más que eso. Imagínense, un talento era una cantidad muy grande de dinero. El dueño que otorga estos talentos es una representación de nuestro Señor Jesús, quien antes de ascender dejó a sus siervos, es decir, a sus discípulos, a la futura iglesia, encargados de algo valioso como es la obra de Dios, pero también otorgándonos nuestra vida. Los siervos representamos a cada uno de nosotros, representan a cada uno de nosotros, y los talentos simbolizan todo lo que el Señor nos ha confiado. ¿Qué nos ha confiado? Dones espirituales, tiempo, oportunidades, capacidades y recursos. En fin, los talentos representan vida. Entonces esta parábola el Señor Jesús está hablando, ellos no sabían que Él ya los iba a dejar, y Él les dice, un Señor le deja talento en las manos a hombres para que sean fieles, y se va, ¿verdad? Y tardando tiempo regresa y pide cuentas de los talentos que les dejó. Entonces dice la Biblia que el Señor le dio a unos 5 talentos
Es decir, podemos decir 100 años de vida. A otro le dejó 3 talentos y a otro le dejó 1 talento. Y el propósito de nuestro Señor Jesús al contar esta parábola era enseñar que la espera del reino tiene que ser un enfoque en nosotros. Saber que el Señor regresará. Y en segundo lugar, también saber que nuestra espera no debe de ser pasiva, solamente esperando a que Él venga por nosotros, sino tenemos que estar haciendo su voluntad. Entonces, por esto hablaba que no basta con creer y sentarse a esperar el regreso del Señor, sino vivir activamente nuestra fe hasta que Él vuelva. Entonces, en contraste, los siervos fieles y el siervo negligente revela 2 tipos de actitudes que podemos tener nosotros ante la fe. Miren, la primera actitud es tener una fe activa, que es obediente y que es fructífera. Que eso sería el estado óptimo de todo creyente. Que todo creyente pudiera esperar al Señor con una fe activa, obediente y fructífera. Pero también la otra actitud, y que también no dudo que algunas personas pudieran estar teniéndola, es una fe temerosa, pasiva y que entierra lo que Dios le confió. Gente que dice, pues yo creo en Dios, pero pues de aquí a que venga, de aquí a que no escuche su voz, o de aquí a que, y que no se involucran en el propósito y no hacen la voluntad del Señor. Aquí lo importante es que la parábola termina con una advertencia o esperanza según en el lado en cual usted esté. Él les dijo, al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto es una esperanza como una advertencia, dependiendo el tipo de actitud. En otras palabras, la fe que se ejercita va a crecer, pero la fe que se entierra se va a desvanecer. De ahí el llamado que tenemos todos a vivir en la fe activa, en espera del Señor, haciendo crecer el talento que el Señor ha depositado en nuestras manos. Y esto nos lleva entonces a hablar de la fe que produce fruto. De esta parábola podemos extraer varios principios poderosos sobre la fe. Por ejemplo, la fe que produce fruto es la fe, en primer lugar, que reconoce que todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. El Señor llamó a sus siervos y el Señor le dio de los bienes de Él mismo, los puso en las manos de sus siervos. Y el primer paso que todos debemos de tener conciencia es de que si algo tengo, si algo soy, si para algo soy bueno, es porque el Señor lo hizo así. ¿Qué es lo que usted tiene? En cuanto a bienes materiales, si usted tiene una casa, si usted tiene una tele, si usted tiene un vehículo, todo lo que tenga, inclusive algunos ahorros, tenemos que reconocer que todo lo material es por Él, pero no solamente lo material. ¿Qué cosas tenemos nosotros? Tenemos también ciertas habilidades, podemos tener estudios, es decir, habilidades que adquirimos mediante el estudio, algunas otras mediante la experiencia. Tenemos algunas cosas más que tenemos en nuestra vida que forman toda nuestra vida, y tenemos que empezar por reconocer que todo es de Dios. Porque si yo tengo vida, si usted tiene vida, es por Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro, y nosotros solamente somos administradores o mayordomos de lo que el Señor nos ha encomendado. Por eso la verdadera fe comienza con este primer principio, que es que Dios es el dueño de todo y nosotros solo somos los mayordomos. El segundo principio que podemos extraer es que la fe no compara, la fe obedece. El texto dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Conforme a su capacidad, dice el versículo 15. Entonces Dios no reparte de manera injusta, Él reparte sabiamente. Y la fe
no debe de ser una fe que mira lo que tienen los demás. ¿Cuántos de nosotros a veces le hemos dicho al Señor: Señor, yo te voy a servir cuando tenga una troca como este vecino, y cuando yo tenga una troca así, entonces te voy a servir? Cuando en realidad es, si a él le dio los 5 talentos y a mí me dio 2 talentos, un bochito, a lo mejor con ese bochito yo puedo ir a servir al Señor. Pero inclusive si me dio un talento, mi 2, ¿verdad?, yo podría servir al Señor. A mí me impactó grandemente el ministerio de una misionera. Yo fui a una conferencia con ella cuando era un joven, y no se me olvida este testimonio que ella nos dio, que ella le condicionaba al Señor. Ella le decía: Señor, te voy a servir cuando me des un vehículo para poder desplazarme de un lugar a otro. Y esa era la oración. Condicionaba al Señor a servirle hasta que el Señor supliera con un vehículo, y ese vehículo tenía que ser bueno. Pero dice que un día, andando por Centroamérica, ella, al andar por una plaza, le impactó tanto ver a un hombre sin piernas que estaba compartiendo la palabra del Señor. Y en ese momento ella dijo: Señor, perdóname, porque Señor, yo no sabía lo que te pedía, cuando en realidad soy bendecida al tener mis 2 piernas para poder ir de un lugar a otro. Por lo tanto, hermanos, nosotros no tenemos que esperar a tenerlo todo para servir. Nosotros tenemos que saber que si Dios nos dio 5, 2 o un talento, Dios espera que nosotros los podamos usar para su gloria. Entonces la fe no mira lo que los otros tienen, sino se enfoca en ser fiel con lo que Dios le ha confiado. Tercer principio: la fe trabaja, no se estanca. Los 2 siervos fieles fueron y reprodujeron los talentos. Trabajaron los talentos, negociaron con los talentos enseguida. Pero la fe quiere decir que no debe cruzarse de brazos. Tiene que estar actuando, invirtiendo, moviéndose. La Biblia no celebra la pasividad, sino la obediencia que actúa. Santiago capítulo 2, versículo 17 lo resume y dice de esta manera: la fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Entonces la fe tiene que tener una acción, algo activo. El cuarto principio que podemos extraer es que la fe teme a Dios, pero no al fracaso. El siervo que escondió el talento, dice la Biblia que lo hizo por miedo. Yo sé que tú eres un Señor exigente, por eso escondí el talento, pero no. Dice el versículo 25 literalmente: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Cuando el temor a fracasar supera nuestra confianza en Dios, dejamos de actuar en fe, y Dios nos llama a actuar en fe, actuar en fe. Dios no nos llamó a enterrar nuestros dones por miedo, sino a usarlos con valentía, confiando en su respaldo. Y el quinto principio que podemos extraer es que la fe produce una recompensa eterna. El Señor dijo a su siervo, le dijo: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad en lo poco abre la puerta a mayores responsabilidades y a un gozo eterno. Cada acto de obediencia que nosotros damos, probablemente el ser humano no nos va a recompensar todo. Probablemente no todos nos van a aplaudir por lo que hacemos, pero aquí en la tierra hay una recompensa que el Señor nos podrá dar. Pero al fin de cuentas, nuestra mayor recompensa será cuando lleguemos a su presencia y Él nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y esto nos lleva a lo tercero que quiero hablar con ustedes hoy. Llamados, usted y yo tenemos un llamado a tener una fe viva. Una fe viva. Y aquí hay un principio. Y el principio es: lo que haces con lo que Dios te dio revela lo que crees de Él. Lo que haces con lo que Dios te dio, tu vida, ¿verdad? Que nos dio nuestras habilidades, inclusive nuestros trabajos, nuestros recursos, lo que hacemos con todo lo que es parte de nuestra vida, revela lo que realmente creemos de Él. Y esta parábola nos lleva a reflexionar profundamente. A nosotros, ¿somos siervos buenos y fieles
¿O somos siervos malos y negligentes? ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo saber? Solamente respondiendo a estas preguntas. ¿Estoy viviendo una fe activa o una fe enterrada? La otra pregunta podría ser: ¿estoy multiplicando lo que Dios me confió o lo tengo escondido bajo la tierra? Ahora, muchos de nosotros podremos pensar: es que yo no soy bueno. Bueno, pero en realidad Dios no espera de nosotros perfección. ¿Quién es perfecto? Dios no espera de nosotros perfección, pero Dios sí espera de nosotros fidelidad. Y la fe se demuestra cuando, aún con recursos limitados, decidimos servir, decidimos sembrar, decidimos ayudar, decidimos predicar, enseñar o discipular. Que cada uno de nosotros nos ponemos en la mira del Señor, simple y sencillamente para que el Señor nos use con lo que somos. Y no solamente podemos servir en la iglesia, sino podemos ser instrumentos de bendición de Dios en cada lugar. Les voy a platicar algo que nos pasó. Ahora, en nuestro viaje, cuando veníamos de regreso, mi esposa por equivocación dejó su celular en el aeropuerto después de tener algunos problemas, porque nuestro vuelo fue desviado y nos tuvieron ahí una hora en otra ciudad, y en lo que averiguaban y veían que si nos regresábamos a la ciudad del destino original, y al final nos dijeron: bájense y les vamos a dar un hotel y comidas y todo. Pues al final nos bajamos, y en eso le digo a mi esposa: vámonos rápido porque el transporte del hotel ya no tarda en pasar. Y ella se vino rápido y estábamos muy a gusto, ¿verdad? Ya esperando el transporte del hotel, cuando en eso recibo una llamada. Y era una llamada porque alguien encontró ese teléfono, pero no nos habló a nosotros, le habló al grupo de los intercesores de la iglesia. Yo creo en esta oración. Entonces alguien de los intercesores le contestó y le dijo: dígame cuál es su petición. Y pues resulta que a él le dijo: no, pues tengo el teléfono. Entonces me contactaron a mí. Entonces ya al final dije: bueno, que cuelgue y ya me contacto con él. Entonces me contacté con él. Entonces ya me puse de acuerdo: ¿dónde estás? No, que acá, que allá, por allá. Ok, y ya en eso lo vi, ya nos hicimos señas, salimos corriendo. Y nos abrazamos. No se creerá, un joven más o menos como de 24 años, hablaba español. Y luego le digo: muchas gracias. Y yo espero siempre en la cultura, sobre todo en la cultura de Estados Unidos, usted sabe que normalmente tienen un alto índice de honradez, ¿verdad? Cuando se encuentran algo, lo reportan en artículos perdidos. Yo lo vi como algo normal y dije: muchas gracias. Y cuando me dio el teléfono, se me quedó viendo así tristecito. Entonces yo dije: este muchacho quiere una propina, o déjenme les digo en inglés, ¿un qué? Un tip. Entonces yo no traía mucho dinero, no traíamos mucho dinero así de cambio. Entonces le digo: o sea, ¿traes dinero? ¿Cuánto? Pues yo generosamente le dije: pues unos $20. Y me da $20, le digo: toma. Le digo, y luego me dice, me volteé a ver tristecito: es que no he comido en 2 días. Entonces yo dije: me está chamaqueando. Pero dije: bueno, ¿cuánto vale el teléfono? Entonces le digo a mi esposa: ¿no traes un billete de 35? No. Bueno. Pues para que él me oyera que era generoso. No, pues sacó otro de 20. Y luego le dije: toma otro de 20. Ok, muchas gracias. Es que de aquí me voy a ir caminando al hotel del aeropuerto, caminando. Entonces le dije: ¿cómo es posible? Oye, ¿tú venías en cuál vuelo? ¿De dónde venías? Pues venía con nosotros. Entonces le dije: oye, no, el hotel nos brinda transporte, vente. Y lo agarré y lo adopté como hijo. Lo agarré, le dije: vente con nosotros. ¿Qué hotel es? Era un hotel diferente. Mira, vamos a habla tú a este teléfono que está aquí. Le di toda la orientación, nos quedamos juntos. Llegó antes su transporte que nosotros. Fui, lo subí, ¿verdad? De verdad, fui, lo subí. Que estés muy bien, ahí está un vale para que cenes si no has cenado. Y bueno, que Dios te bendiga, muchas gracias, bye bye. Ya dije: bueno, pues nos salió $40, pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué tiene? Nos fuimos nosotros a nuestro hotel, cenamos una Whataburger bien rica por ahí, y al otro día estábamos ya
acá documentando para irnos a nuestro destino original, y en eso llega, hola, ¿y quién creen que era? Mi nuevo hijo. Hola, Carlos se llamaba. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Ya listo para tu vuelo? Sí. ¿Cómo te fue? Bien. Y luego, ¿sí pudiste cenar y todo? Sí. ¿Te sobró algún crédito para que puedas comer hoy? No, no me sobró nada. Y yo, ay, hasta comelón, ¿o qué? No te preocupes, ahorita vemos qué hacemos, no te preocupes. Pues total, nos formamos, y aunque ya traíamos pagada nuestra maleta en el vuelo original, que nos dice, no, pues nosotros somos otra aerolínea, tiene que pagar su maleta. Válgame, tiene que pagar su maleta. Oiga, pero ya pagamos. No, pues usted pague aquí y después reclama con la aerolínea. Bueno, y le digo, ¿qué onda, Carlos? ¿Sí traes? Y lo saca la cartera, y ahí me di cuenta que sí, él no traía dinero, porque abrió la cartera y me dijo, pues nomás traigo 36. ¿Qué, no traías 40? Yo todo papá, ¿qué hiciste con lo demás? No, de verdad. Y luego me dice, no, pues es que me tomé un café en la mañana. ¿De 6? Bueno, pues total, él traía 34. Él traía 34, bueno. Leo le digo con todo mi inglés, le digo, ¿acepta cash? Y luego me dice, no, pura tarjeta. A ver, échame los 34. Y ya pagué con mi tarjeta los 40. Pues total, de que él ya había desayunado, le mandé le pagué su maleta o el resto de su maleta. Y total de que le dije, ahora sí, vete y olvídate de mí. Y se fue muy contento. Y la verdad es de que yo me puse a reflexionar qué tanto es que perdimos el teléfono para que Él nos hiciera un favor, o qué tanto el Señor nos puso como instrumentos para ayudarlo a Él, y usando también su corazón honesto. Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos da la oportunidad de servir a alguien, aun cuando nos cueste algo, con tal de cumplir el propósito del Señor? Por eso el servicio a Dios no solamente tenemos que tener el estereotipo que es dentro de la iglesia, que sí debemos servir, qué bueno servir, ser parte del servicio, pero también cuando salimos, seguir sirviendo cada vez que haya alguna oportunidad. Ahora que así está la clave. Entonces, hermanos, Dios no espera de nosotros que seamos perfectos, sino espera de nosotros fidelidad, y espera de nosotros que una buena actitud. Entonces, lo que Dios nos da en nosotros, eso es una semilla. No estamos hablando de dinero únicamente, sino si Dios me da un talento, si Dios me da una habilidad, si Dios me da una posición, si Dios me da algo, entonces lo que yo tengo que hacer es entender que ese algo es una semilla que puedo sembrar para que el reino de Dios se establezca en nosotros. Y puede ser dinero, y puede ser una posición importante donde yo puedo ser vital, y de alguna manera podemos ver cómo la fe se demuestra con nuestros recursos que pudieran ser limitados, pero nosotros podemos decidir servir, sembrar, ayudar, predicar, enseñar o discipular. Entonces cada don será una semilla, y la fe no se va a medir por el tamaño, ¿verdad?, de talento, sino por la disposición del corazón para usarlo. Entonces, en la iglesia o en el hogar o en el lugar de trabajo, Dios busca siervos que crean que lo poco en sus manos se puede multiplicar. El siervo que enterró su talento representa a quienes tienen dones, a quienes tienen habilidades, tienen un llamado o tienen recursos, pero los retienen por miedo, por negligencia, por comodidad o por desánimo. Si queremos vivir una fe genuina, entonces nosotros necesitamos movernos, obedecer y confiar al Señor. Es por eso que, por todo lo aprendido hasta aquí, me gustaría darle 4 consejos prácticos para tener una vida de fe. Consejo número 1: reconozca lo que Dios le ha confiado. Antes de mirar lo que los demás tienen, deténgase a reconocer lo que Dios ha puesto en sus manos.
¿Qué es lo que usted tiene? Piense por un instante, ¿qué talento ve que Dios ha depositado en sus manos? Tal vez 1, tal vez 5, pero ¿qué es ese talento? Tal vez ese talento pueda ser su voz para cantar, predicar o compartir el mensaje. Puede ser su tiempo, puede ser, ¿por qué no?, sus recursos o su capacidad para enseñar o para servir. Ningún don es pequeño cuando se usa con fidelidad. Haga una pausa y agradezca a Dios por lo que el Señor le ha confiado. Anote esos talentos mentalmente, haga una lista mental, qué es lo que el Señor le ha dado, y piense por un instante cómo puede ponerlos al servicio de Dios y de los demás. Si usted en su trabajo le toca atender personas en un mostrador, ¿de qué manera usted podría servir a los demás? El día de ayer fui a Soriana y cuando salimos me dio tanto gusto que el guardia de seguridad que estaba ahí, cuando salimos le dijimos buenas noches, y él nos diga buenas noches, bendiciones. Entonces yo volteé y dije, bendiciones, un guardia de seguridad. Él ahí está simple y sencillamente cumpliendo una asignación de dar una palabra de bendición a la gente. Ahora, ¿cuántas personas no pasarán con un problema? ¿Cuántas personas no pasarán con deseos de una palabra, simple y sencillamente un Dios te bendiga? Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? Entonces le invito a que usted piense en esos talentos que el Señor ha depositado en su vida y cómo usted puede dar el primer paso para multiplicarlo. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 es un llamado a cada uno de nosotros que dice, cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Quédese con él, entiérrelo, no lo comparta con nadie. No dice así. Cada uno el don que ha recibido, ¿cómo dice? Ministrelo a los otros, ministrelo a los demás. Si a usted el Señor le ha dado el don de sanidad, ore por los enfermos. Si a usted el Señor le ha dado el don de poder traer consolación a las personas, vaya con las personas que necesitan consolación, y esta es la manera en que podemos servir a las demás. Segundo consejo, no entierre sus dones por miedo. El temor es el enemigo de la fe, y muchas veces el miedo al fracaso, a la crítica o a no ser suficiente nos paraliza y nos lleva a enterrar aquello que Dios nos ha confiado. Pero recuerde, el Señor nunca le pedirá algo que usted no pueda dar, sino que le pedirá que haga lo mejor con lo que usted sí tiene. No permita que el temor apague su llamado. Si Dios le dio un talento, si Dios le dio una habilidad, si Dios le dio una oportunidad, es porque confía en usted para administrarla bien. Levántese, crea y empiece a usar lo que el Señor puso en su vida. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tercer consejo, sea diligente y constante. La fidelidad no se encuentra con un solo acto, sino se encuentra en la actitud constante. Yo puedo ser fiel hoy y mañana no, pero se necesita ser fieles y ser constantes en la fidelidad. Eso significa diligencia, trabajar con excelencia siempre, aun cuando nadie lo ve. No trabajemos para recibir el aplauso de los demás. Trabajemos simple y sencillamente porque sabemos que es nuestra asignación. Entonces, cuando nosotros lo hacemos con amor y con compromiso, entendemos que es porque lo estamos haciendo para Dios y no para los hombres. No se canse de hacer el bien. Cada esfuerzo, cada detalle, cada tarea hecha con sinceridad tiene valor delante de Dios. Por lo tanto, la constancia debe de ser la marca de los siervos fieles. La Biblia dice en Colosenses 3:23 de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y cuarto consejo, crea que lo que hace para Dios no es en vano. A veces parece que el esfuerzo no produce fruto, o a veces parece que nadie nota lo que usted hace. A veces nos acostumbramos tanto a nuestro
diario vivir, ¿verdad? Y de repente vemos que, no sé, el músico que siempre toca el teclado, siempre lo toca y siempre lo toca y damos por hecho que lo toca y nunca le decimos gracias, pero cuando falta, decimos, oh, ¿qué faltó el tecladista? Entonces tenemos que nosotros saber que simple y sencillamente nosotros lo que hacemos para Dios, Dios sabe y tiene conciencia de ello, pero también hay personas que no necesariamente nos lo dicen, pero es valioso lo que hacemos. La palabra de Dios es clara y en 1 Corintios 15:58 dice: sabed que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántas veces usted ha orado y parece que no pasa nada? ¿Cuántas veces ha ayudado a alguien y parece que no hay un impacto? Pero recuerde que si Dios nos ha llamado a servir, a hacer su voluntad, cada oración, cada servicio, cada palabra de ánimo tiene un valor eterno. Dios lo sabe, Dios conoce, Dios lo tiene registrado. Por lo tanto, aunque hoy usted no vea resultados inmediatos, Dios está multiplicando su obediencia y su fe. Por lo tanto, confíe en que Él nunca olvida lo que hace con amor y con propósito. Así que Dios nos ha llamado a esperar en el Señor y nos ha encomendado los talentos. A usted y a mí nos ha encomendado talentos para que andemos poniéndolos mediante la fe activa a multiplicar. Que cuando el Señor llegue, nosotros le digamos: Señor, tú me diste esta habilidad, tú me diste estos recursos, tú me diste estas capacidades y las puse al servicio de tu obra y estas se multiplicaron. Y qué bendición recibir la palabra del Señor que nos diga: buen siervo y fiel. Concluyo con lo siguiente. La parábola de los talentos nos enseña, en primer lugar, que la fe no debe de ser pasiva, sino productiva. En segundo lugar, que Dios busca hijos fieles, no necesariamente perfectos. Y tercero, que también busca siervos que crean, que trabajen y que multipliquen. En la iglesia de Canadá, a la cual estuvimos ahí el fin de semana pasado, algo que a mí me sorprendió mucho es ver la cantidad de personas de la tercera edad que estaban sirviendo. Había en el servicio muchas personas con sus bastones, con sus andadores, siendo ujieres, recibiendo la gente. Y a mí me tocó tanto, una de las veces que llegué, un hombre que no hablaba nada de español y llegó y apretó mi mano y me dijo: welcome to the church, my name is Bill. Entonces yo lo agarré y le dije: gracias, Bill, me bendice mucho tu bienvenida. Y después, cuando terminó el evento, vi a lo lejos a Bill y fui con él y le dije: yo recuerdo tu nombre. Y me dice, se me quedó viendo y yo dije: no me va a reconocer. Y le digo: tú te llamas Bill. Y él me dice: a ti te di la bienvenida. Y nos dimos otro abrazo y le dio tanto gusto. Qué bendición, porque a veces el enemigo nos hace creer que ya tenemos bastantes años, que es lugar para las nuevas generaciones, que es tiempo para que otros hagan el trabajo. Y en parte es verdad, es tiempo que los nuevos se vayan involucrando, pero nuestro llamado será hasta que el Señor nos llame a su presencia. En el grupo de alabanza había una hermana que subía con su andador y luego lo volteaba y luego ella cantaba parada, se sentaba y cantaba y parada. Entonces, ¿cuál es la limitación? A veces es el enemigo, nos ha hecho pensar que no podemos servir, pero Dios nos llama a tener una fe viva y una fe activa, esperando hasta que el Señor regrese a pedirnos cuentas. Por lo tanto, Dios busca siervos que crean, que trabajen y multipliquen. Viene una nueva generación de creyentes jóvenes, que Dios los bendiga, que ellos se comprometan, que ellos sigan involucrándose, pero no dejemos de involucrarnos los que tenemos ya más edad, porque entre todos podemos servir mejor al Señor. Por lo tanto, el siervo fiel escuchó las palabras más gloriosas que un creyente puede oír. Y la verdad, estas palabras son palabras que yo quiero escuchar cuando el Señor me llame a su presencia. Y quiero escuchar que el Señor me diga a mí y le diga a usted:
bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Que nuestra vida sea una demostración diaria de esa fe que trabaja, que sirve, que da fruto y que glorifica a Dios. Porque cuando actuamos con fe, el reino avanza, las almas son alcanzadas y sobre todo el reino, el nombre de Cristo es exaltado. ¿Cuántos dicen amén? Amén.